Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, hoy continuamos con el segundo tutorial de nuestra Smart Touch del fabricante Best, en el cual vamos a ver realmente las funciones que tiene la Smart Touch físicamente en pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a ver por medio de nuestros becarios que han estado haciendo este tutorial, Nacho y Walid, vamos a ver qué tipo de funciones tiene en el terminal este Smart Touch, ¿de acuerdo? Como digo, este es un tutorial que está compuesto por una saga de 5 tutoriales donde os vamos a desarrollar, vamos a hacer algo más extenso el funcionamiento y la configuración de esta pantalla, porque nos lo habéis pedido mucho en redes sociales. Así que nada, si os parece bien, comenzamos. Pues estamos aquí de vuelta con la pantalla de Ingenium Best, la Smart Touch, y vamos a explicar un poco las funciones que tenemos programadas o configuradas en la pantalla, que son las funciones principales que nos deja esta pantalla configurar, y vamos a explicar un poco cómo funciona cada una de ellas. Como vemos aquí, ya estamos directamente en la zona de la pantalla, y lo que tenemos aquí configurado son las funciones que nos permite esta pantalla configurar, las máximas posibles, y vamos a enseñar un poco de qué manera funcionan y vamos a verlo en práctica. El primer icono o la primera función que hemos configurado ha sido una conmutación de iluminación, encendido o apagado de una lámpara, en concreto de esta lámpara, que cuando le pulsemos y una vez va a encender, y si le volvemos a pulsar va a apagar esta lámpara. Vamos a hacerlo, le damos una pulsación y, como vemos, se ha iluminado. Y si le volvemos a dar de nuevo otra pulsación, se apaga. Una función normal de conmutación encendido o apagado. La segunda función que hemos realizado es la de regulación de una lámpara, de esta lámpara blanca de aquí el centro, y lo que vamos a hacer es, si le presionamos aquí, se nos abre una interfaz de regulación, ¿vale? Para un deslizable, para el porcentaje que nosotros queramos encenderla o apagarla. Como vemos, si hacemos un deslizamiento aquí, podemos ver que podemos ponerla al 100% o al porcentaje que nosotros queramos. Como vemos, está totalmente encendida al 100%, como indica aquí, y si le volvemos a dar, vamos a ponerlo por ejemplo a un 36, 35, pues se va a bajar hasta ese porcentaje. Y si le damos a donde pone on, lo ponemos en off, se apaga automáticamente. Esa sería la función de regulación o una función dimming. Y la tercera función que hemos programado es la de subir y bajar persiana. Bueno, vemos aquí, si hacemos una pulsación, pues vemos un número aquí, concretamente ahora mismo un 0, en el que nos va a situar un poco en el porcentaje en el que está la persiana subida o bajada. Vamos a bajarla totalmente, como vemos está bajando. Tiene configurado un tiempo de bajada y esto vamos a tener que esperar hasta que ese tiempo llegue a realizarse en el actuador. Va a seguir bajando, 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 y cuando baje se va a seguir poniendo al 100%. Va a tardar por lo que he dicho, y ya está completamente bajada. Vamos a ponerla subirla totalmente al 0%, que es totalmente subida, y va a empezar a iluminarse el botón de subida.
van a pasar otros 10-15 segundos, según lo que tengamos programado en el actuador, y cuando termine de realizar ese tiempo, pues va a quedar subida. La cuarta función que hemos programado en esta pantalla es la de termostato. Si hacemos pulsación, vemos que tenemos también un control de deslizamiento, y vamos a configurar en el modo frío, ahora mismo, que es en el que estamos, y esta temperatura nos indica la temperatura ambiente. Nosotros vamos a configurarle que queremos, ¿de acuerdo?, una temperatura de 23 grados. Como tenemos 26 grados, se va a activar la velocidad 3, que es la máxima velocidad. ¿Por qué? Porque si tenemos 26 grados y queremos 23 en la sala, va a tener que hacer el ventilador muchísimo más esfuerzo y a ponerse a muchísima más velocidad. Conforme nos vamos acercando a la temperatura de la habitación, pues se nos van iluminando diferentes velocidades. En esta se nos ha iluminado la velocidad 2, y si vamos subiendo y acercándonos hasta nuestra temperatura, como veis, ya tenemos la velocidad 1, la mínima, porque estamos casi a la temperatura de nuestra zona. El modo caliente funcionaría exactamente igual. Tenemos una temperatura de 26,8 y queremos que queremos a 34 grados la zona, pues entonces va a tener que hacer muchísimo más esfuerzo y va a tener que meter la velocidad máxima. Si vamos, en un momento se ha salido, si vamos disminuyendo esta consigna, vamos a ir viendo que se van a meter, ahora mismo porque tenemos la temperatura muy alta, se va a ir activando distintas velocidades. ¿Esto por qué? En el modo caliente pasa lo siguiente. Si tenemos una temperatura de 26 grados, como tenemos aquí, 26,8, en el modo modo caliente o modo de calefacción, mientras más alejados tengamos nuestra temperatura idónea o que queramos en la zona, más velocidad o menos va a realizar el ventilador. Como vemos aquí, estamos cerca de nuestra temperatura ambiente y se ha puesto la mínima velocidad porque da tiempo suficiente o da suficientemente respuesta al ventilador para llegar a esa temperatura en buen tiempo. Tenemos un modo automático, que este modo sería la combinación de ambos, el modo frío y el modo de calor, ¿de acuerdo? Y funcionaría con los dos combinados. Vamos a apagarlo para que no esté todo el tiempo cambiando. Y como vemos, se apaga. Y la quinta función que hemos programado es la de escena. Bien, ¿qué hemos programado en ese botón? Es simplemente un botón de conmutación que, si lo pulsamos, se va a encender al 20% la función de dimming o regulación. Se va a encender de color rojo la tira LED que tenemos aquí instalada y va a empezar a subir hasta el 10% la persiana. Vamos a poner la persiana para que esto se haga. Vamos a poner, si la tenemos a 0 va a empezar a bajar, y si la tenemos al 50%, por ejemplo, la persiana, va a empezar a subir hasta el 10%. Si vamos a darle al botón de escena, como vemos, está bajando, se ha puesto el dimming hasta el 20% y el RGB está en color rojo. Ha hecho la función correctamente. La siguiente función que hemos realizado es una función de RGB, que es el control de color de la tira que tenemos aquí instalada. Si hacemos pulsación en él, se nos abre un menú en el que podemos configurar diferentes colores para que lo reproduzca la tira LED. Por ejemplo, si queremos un color blanco, le damos a OK
y se pondrá de color blanco. Si se ve un poco de color azulado es por la tapa, ¿de acuerdo? Aquí se ve de un color más blanco, pero con la tapa, que es de color azul, pues se ve un poco azulado. Si queremos un color verde, por ejemplo, a ver si alcanzo a ponerlo, y se va a ir bajando hasta que el color verde se reproduzca. Como vemos, es un color verde como azulado, y si lo vuelvo a poner de un color, por ejemplo, amarillo claro, va a ir aclarando su color hasta que tengamos una reproducción de un pequeño amarillo claro. Si le ponemos de nuevo un color rojo al 80%, va a ir hasta ese color rojo y, como vemos, se ha reproducido correctamente. Si le damos a este botón de on, automáticamente la tira LED se apaga. Y la última función que tenemos es una función de alarma técnica, ¿de acuerdo? Si hacemos pulsación en ella, arriba a la izquierda se nos va a poner un icono de advertencia de que ha saltado una alarma. Si hacemos pulsación, como vemos aquí, justamente este icono nos indica que una alarma se ha activado. Para desactivarla, hacemos una misma pulsación y aquí ya no tenemos el icono de alarma. Y ahora vamos a pasar, después de haber explicado todas estas funciones, vamos a explicar un poco las configuraciones que puede tener esta pantalla. Si hacemos un leve deslizamiento de arriba hacia abajo, se nos abre un menú con tiempo, Wi-Fi, apariencia, cloud, seguridad y ajustes. Si hacemos una pulsación en tiempo, nos deja configurar una fecha y hora o configurar cronos termostatos, que tiene una función de cronotermostato esta pantalla. Si vamos a la función de Wi-Fi, nos deja conectarnos a una red Wi-Fi que elijamos o incluso configurarla manualmente desde estas configuraciones. Si vamos atrás, tenemos una función de apariencia que, como vemos aquí, podemos elegir entre los temas que nosotros bien podamos añadirle y los temas que ya estén preinstalados, ¿de acuerdo? Tenemos también una función de cloud, que es la función de añadir un nuevo usuario, borrar el usuario que ya hemos creado o sincronizar nuestro proyecto con nuestra cuenta de Ingenium BES. Aquí nos aparece nuestro usuario, como vemos aquí, se ha bajado, como vemos aquí, nos aparece nuestro usuario y nuestro ID. En el apartado de seguridad podemos crear una contraseña para darle mucha más seguridad a la pantalla y no acceda personas a ella que no queramos. Y otra función de ajustes que nos permite realizar ciertas funcionalidades como brillo, ponerle el máximo brillo posible o el menor, el tiempo en reposo, quitarle, aumentarle, quitarle, los segundos que tiene que esperar, cualquier cosa de estas. Y eso sería todo, excepto por esta función de aquí escondida. Si hacemos un desliz de abajo hacia arriba, nos aparece de nuevo otro termostato. Sí, nosotros teníamos un termostato aquí en la pantalla ya realizado, pero internamente la pantalla tiene un termostato que es justamente este, que funciona exactamente de la misma manera. Como vemos, si lo ponemos en frío, vamos a acercarnos poco a poco a nuestra temperatura, a ver si lo ponemos en on. Se pone la velocidad 3 porque estamos lejos de 26, vamos a ir poco a poco aumentando, se pone la velocidad 2 y se pone
la velocidad 1 porque estamos muy cerca de nuestra temperatura ambiente. Y si hacemos off, se apaga las velocidades. Eso sería todo, todas las funcionalidades que nos ofrece esta pantalla de Ingenium BESS. Y espero que os haya gustado todas las funciones que nos brinda esta pantalla y nos vemos en el siguiente tutorial. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.